pocos temas cargan tanto peso como la pregunta sobre qué sucederá con el alma y con la propia humanidad en los próximos siglos. Escuchamos predicciones de científicos, líderes religiosos y pensadores, pero existe un estudio poco conocido, supuestamente asociado a los primeros círculos de Allan Kardec, que habría sido guardado con extremo cuidado, quizás incluso nunca destinado a su publicación. La razón de este silencio intriga a los estudiosos. ¿Habría Kardec encontrado el contenido demasiado sensible o simplemente incompleto para ser revelado? El inicio de este material describía un escenario que cuestionaba no solo el destino del espíritu individual, sino la trayectoria de la especie humana como un todo, como si estuviéramos ante una bifurcación cósmica. Es imposible no imaginar cómo serían los debates actuales si este estudio se hubiera hecho público en su tiempo. Quizás muchas de las certezas sobre lo que nos espera después de la muerte habrían sido puestas en jaque y la comprensión colectiva sobre la evolución del alma habría tomado otro rumbo. Al pensar en este contenido velado, surge la curiosidad natural. ¿Por qué esconder algo que podría ampliar nuestra visión? El silencio de Kardec, deliberado o no, nos lleva a reflexionar sobre las motivaciones detrás de aquello que es revelado u omitido en la historia del espiritismo. ¿Será que algunos conceptos eran demasiado avanzados para el público de la época? Al mismo tiempo, somos atraídos por la necesidad de entender más, y es justamente eso lo que hace de este video un puente hacia cuestionamientos profundos. Si usted está aquí, es porque busca claridad, y esa búsqueda de claridad lo transforma en parte esencial de esta investigación. Es por eso que le pido que se suscriba y le dé me gusta a este video. Así, usted ayuda a que este tipo de contenido continúe siendo producido y se acerca más a respuestas que quizás cambien la forma en que usted ve la vida y lo que existe más allá de ella. Continuar juntos en esta reflexión es más que acompañar un canal, es participar de un diálogo que todavía está abierto. El estudio atribuido a Kardec describía un futuro dividido en dos caminos posibles para la humanidad, uno más armonioso y otro marcado por colapsos morales y espirituales. Lo más intrigante es que el texto no hablaba de castigo divino o de predicciones fatalistas, sino de elecciones colectivas e individuales que moldearían el destino del alma después de la muerte. La idea central era que el alma no evoluciona aisladamente. Su progreso está ligado al desarrollo de toda la sociedad. En otras palabras, aquello que la humanidad construye o destruye en términos de valores, justicia y compasión termina reflejándose directamente en el estado espiritual de cada individuo. Este concepto, aunque simple, era presentado de forma cruda, como si quisiera evitar interpretaciones suaves. La evolución espiritual, según el estudio, no era automática ni garantizada, sino consecuencia de cada acto, de cada decisión, de cada momento en que optamos por crecer o estancarnos. Entre las páginas analizadas por investigadores, hay mención a una posible transformación profunda, descrita como una transición lenta, pero irreversible, donde el alma humana dejaría de cargar ciertos límites del ego y pasaría a operar en un nivel más integrado con lo que llamamos conciencia universal. Este fragmento despertó debates intensos, pues muchos lo consideraron casi utópico, mientras que otros vieron en él una visión pragmática de lo que podría suceder si la humanidad alcanzara un grado de madurez espiritual mayor. No había un tono de promesa milagrosa, sino una advertencia. Si esta etapa no es alcanzada, el retraso colectivo afectará las condiciones del alma en el post-vida, dificultando avances que podrían ser naturales en otro contexto. Esta advertencia parecía escrita para cualquier época, pero hoy, en medio de conflictos, crisis y cambios acelerados, suena más urgente que nunca. Hay también indicios de que Kardec temía la reacción de ciertas corrientes religiosas y filosóficas de la época que podrían distorsionar el significado del estudio. Al fin y al cabo, no se trataba solo de hablar sobre espíritus o reencarnaciones, sino de tocar estructuras de poder, hábitos sociales e incluso creencias arraigadas. El documento sugería que la humanidad,
a lo largo de su historia, siempre ha oscilado entre avances éticos y retrocesos motivados por la codicia y el miedo, y que este ciclo necesitaría ser roto para que el alma realmente alcanzara un nuevo nivel. Si se hubiera divulgado en aquel contexto histórico, el estudio podría generar resistencia, quizás hasta persecuciones. Esta hipótesis refuerza la idea de que ciertas revelaciones solo encuentran espacio cuando el mundo está listo para escucharlas, y quizás esa hora solo esté llegando ahora. Lo más fascinante es cómo este estudio, incluso fragmentado, todavía hace eco de preguntas que nos hacemos diariamente. ¿Cuál es el verdadero destino del alma después de la muerte? ¿Qué determina la evolución espiritual? ¿Fe, conocimiento, actos concretos? Y sobre todo, ¿será que la humanidad como un todo es capaz de influir en ese destino? ¿O estamos atrapados en un orden mayor que no podemos cambiar? Cada párrafo de esta investigación parecía lanzar más preguntas que respuestas, invitando a quien lo leía a pensar de forma crítica. Esto nos muestra que la función de este material nunca fue ofrecer un manual o una certeza absoluta, sino provocar reflexión. Es por eso que, incluso después de tantos años, el simple hecho de hablar sobre él genera inquietud. Y quizás sea exactamente de esa inquietud que surjan las respuestas que hasta ahora parecían inalcanzables. Entre los fragmentos más comentados por los pocos estudiosos que tuvieron acceso al material, había una reflexión directa sobre la relación entre progreso tecnológico y avance espiritual. El texto decía que la humanidad, en su prisa por dominar la materia, acabaría olvidando nutrir el espíritu, creando un desequilibrio que ralentizaría la evolución después de la muerte. Esta idea es perturbadora porque nos fuerza a encarar la realidad. El ritmo acelerado del mundo moderno puede estar formando generaciones más informadas, pero no necesariamente más conscientes. El estudio cuestionaba, sin rodeos, si el futuro del alma estaría condicionado al modo en que usamos los descubrimientos del presente. Al mismo tiempo, señalaba que cada persona, en su pequeño círculo de elecciones, tiene la capacidad de romper ese ciclo. En otras palabras, aunque la humanidad camine en masa hacia la distracción y la superficialidad, siempre habrá individuos capaces de generar olas de transformación, influyendo no solo a los vivos, sino también las condiciones espirituales que heredarán. Un punto que llama la atención es cómo el estudio enfatizaba la noción de responsabilidad compartida. A diferencia de textos que hablan solo del viaje individual del alma, este documento insistía en que el destino colectivo tiene peso en lo que sucede después de la muerte. Según él, no basta con evolucionar solo, como quien conquista escalones espirituales personales. Es preciso crear condiciones para que otros también puedan evolucionar. Esta visión amplía la discusión más allá del simple karma o la reencarnación. Pone en tela de juicio la construcción de una humanidad más justa como requisito para el bienestar espiritual de todos. Quizás por eso Kardec haya dudado en hacer público este material. En aquel tiempo, hablar de responsabilidad colectiva podía sonar como un desafío directo a sistemas que separaban fe, moral y política. Hoy, sin embargo, este mismo fragmento suena como una invitación para pensar en cómo nuestras acciones diarias, desde las más pequeñas, moldean algo mucho mayor de lo que imaginamos. El documento también describía un concepto llamado, por algunos, punto de inflexión espiritual. Esta expresión, que fue interpretada de varias formas, indicaba que habría un momento en que la humanidad percibiría que seguir repitiendo los mismos errores no llevaría a ninguna parte. Este punto, según el estudio, no vendría de un único evento o revelación, sino de la acumulación de frustraciones, conflictos y crisis que harían a las personas buscar respuestas más allá de lo visible. Es como si el alma colectiva se cansara de tropezar y decidiera finalmente madurar. Este momento, decía el texto, marcaría el inicio de una nueva fase, en la que los lazos espirituales serían más importantes que los materiales. Pero la advertencia era clara. Si este punto de inflexión es ignorado, la evolución del alma en su conjunto se estancará, y las consecuencias serán sentidas por generaciones.
Esta idea parece más real que nunca en un mundo en el que las crisis parecen apilarse sin pausa. Otro detalle que intriga es la forma en que el estudio hablaba sobre la relación entre el más allá y los avances de la humanidad. El texto sugería que el alma lleva consigo impresiones del mundo en que vivió. Es decir, si crecemos en una sociedad que valora la cooperación y el cuidado, esto suaviza el tránsito y favorece las etapas siguientes. Por otro lado, si el ambiente está marcado por violencia, desigualdad e indiferencia, el alma enfrenta una transición más turbulenta. Esta lectura rompe con la visión de que el mundo espiritual es algo totalmente separado del físico. Por el contrario, muestra que hay un diálogo constante. Lo que vivimos aquí deja marcas profundas del otro lado. Esta idea, aunque simple, tiene implicaciones enormes. Nos hace percibir que cada acto, cada sistema que creamos, cada elección como sociedad, impacta no solo el presente, sino también aquello que nos espera. Hay una parte del estudio que habla de generaciones futuras de un modo casi premonitorio. El texto describe niños que llegarían al mundo con una percepción espiritual más aguda, casi como si vinieran para ayudar a la humanidad a avanzar. Sin embargo, la advertencia era clara. Incluso estas almas más conscientes podrían perder su brillo si fueran absorbidas por un mundo indiferente. Esto significa que no basta con contar con el futuro para resolver los problemas del presente. Es preciso preparar el terreno para que estas nuevas generaciones no solo sobrevivan, sino que logren cumplir su papel. Este aviso, proveniente de un manuscrito tan antiguo, parece hablarnos directamente, como si alguien hubiera previsto los desafíos que enfrentamos hoy. Y nos recuerda que el futuro no es una promesa que llega lista, sino un camino que necesita ser construido con responsabilidad e intención. Este conjunto de reflexiones no trae una visión pesimista ni un optimismo ingenuo. Describe un escenario en el que todo depende de lo que decidimos hacer ahora. La humanidad puede elegir el camino de la maduración espiritual, creando un legado que favorecerá no solo a los vivos, sino también a los que ya partieron y a los que aún vendrán. O puede continuar repitiendo los mismos patrones, cargando el peso de las consecuencias por mucho más tiempo de lo que imagina. Esta percepción coloca el estudio en una categoría rara. No es una advertencia religiosa, tampoco un tratado filosófico distante de la vida práctica. Es sobre todo una invitación a pensar, a cuestionar, a actuar, porque, como sugiere cada página, el alma y la humanidad no son entidades separadas. Son reflejos la una de la otra, y su futuro será siempre resultado de lo que elegimos hacer con el presente. El estudio guardado también contenía pasajes que podrían ser vistos como osados, incluso para los días actuales. Hablaba, por ejemplo, sobre cómo la idea de salvación individual, tan diseminada en varias religiones, puede generar una falsa sensación de seguridad y alejar a las personas del sentido más profundo de evolución. El texto sugería que cuando la preocupación espiritual se limita a garantizar una posición confortable en la vida después de la muerte, se pierde de vista la importancia de transformar el mundo en que vivimos. Esta visión era disruptiva, pues desafiaba prácticas arraigadas que prometían recompensas futuras sin exigir cambios reales en el presente. Al poner énfasis en una transformación colectiva, el documento tocaba estructuras de pensamiento que podrían ser vistas como intocables. Esto quizás explique por qué Kardec o sus seguidores prefirieron mantener el material con discreción. Al fin y al cabo, traer un mensaje tan incisivo significaba enfrentar no solo resistencias teológicas, sino también el miedo de que el público simplemente no estuviera listo para asimilarlo. Otro punto fuerte del estudio era el enfoque sobre el tiempo espiritual, algo que escapaba a la forma común de pensar en cronologías lineales. El texto decía que el alma no vive los días, meses y años como nosotros, sino que atraviesa estados de conciencia que pueden ser largos o cortos dependiendo de su progreso. Esta perspectiva abre una serie de preguntas. ¿Cuánto tiempo realmente le lleva al alma a avanzar? ¿Qué hace que ese tiempo se acorte o se alargue? Más intrigante aún,
era la conclusión de que, si la humanidad como colectivo no avanza, el alma también siente ese retraso. Es como si cada conflicto no resuelto, cada injusticia no corregida, quedara registrado en una memoria espiritual compartida. Esta visión cambia la manera en que pensamos sobre la responsabilidad. No basta con cuidar la propia trayectoria, es preciso también limpiar el camino que dejamos para los demás. Ignorar esto significa perpetuar ciclos que atrapan tanto a los vivos como a los muertos en un mismo nivel de conciencia. Había además un fragmento que hablaba sobre rupturas, momentos en que el mundo físico y el espiritual parecían entrar en choque. El texto describía esos momentos como naturales, casi inevitables, y decía que funcionan como alarmas, forzando a la humanidad a repensar sus prioridades. Grandes crisis, guerras o catástrofes podrían ser interpretadas, según el documento, como síntomas de un desequilibrio profundo entre lo que el alma busca y lo que la sociedad ofrece. Pero a diferencia de un tono punitivo, el mensaje era de alerta. Si esas señales son ignoradas, el próximo ciclo de ruptura será aún más intenso. Esta lectura, escrita en un contexto histórico antiguo, es sorprendentemente actual, pues resuena el sentimiento de que vivimos un tiempo de tensión y de búsqueda, como si estuviéramos en el umbral de algo mayor, pero sin saber con certeza hacia dónde nos llevará. Entre los párrafos más debatidos, hay uno que habla del concepto de herencia espiritual. No se trata de herencia material, sino de algo que dejamos en términos de valores, conocimiento y energía para las generaciones futuras. El estudio afirmaba que cada acción nuestra crea una especie de registro que influye no solo en nuestros descendientes directos, sino en toda la red humana. Es como si cada gesto, por pequeño que sea, dejara una marca que se extiende, ayudando o dificultando la evolución colectiva. Este concepto puede parecer abstracto, pero tiene implicaciones concretas. Si la humanidad insiste en patrones de egoísmo y descuido, la herencia que deja para los que vendrán es pesada y hace que el camino espiritual sea más arduo. Pero si cultivamos actos de compasión, justicia y cooperación, abrimos camino para que las almas que llegan puedan avanzar con más ligereza. Esta visión da un nuevo sentido a la expresión «somos responsables del futuro». El estudio también hablaba sobre la importancia de momentos de pausa, de reflexión, casi como si sugiriera que el alma necesita respiros para reorganizarse. Esta idea, simple y profunda, recordaba que el crecimiento espiritual no está hecho solo de conquistas, sino también de silencios y recogimientos. El texto decía que la humanidad moderna, tan obsesionada por el movimiento y la producción, se olvidó del valor del descanso consciente, y que este olvido crea un efecto en cadena, haciendo las transiciones más confusas y desgastantes. En otras palabras, el mundo corre, pero el alma no acompaña el mismo ritmo. Esta constatación no venía como crítica, sino como un recordatorio para que repensemos la forma en que vivimos. Quizás, si aprendemos a pausar, a desacelerar, a escuchar, podamos crear un equilibrio que se refleje tanto en la vida terrena como en lo que viene después de ella. Estos primeros bloques del estudio ya dejan claro que su valor no reside en respuestas preestablecidas, sino en provocar una nueva forma de mirar hacia el futuro. En lugar de prometer un destino fijo para el alma o para la humanidad, el texto entrega un espejo, mostrando lo que somos y lo que podríamos ser. Hay una especie de invitación implícita, la de asumir la responsabilidad por el propio crecimiento y por el crecimiento colectivo. Esto quizás explique por qué, incluso décadas después, este material despierta curiosidad, discusiones e incluso polémicas. No nos deja cómodos, pero tampoco nos entrega a la desesperación. Lo que ofrece es una oportunidad rara de reflexionar y actuar, y quizás sea exactamente por eso que su mensaje nunca ha dejado de resonar, incluso sin haber sido oficialmente publicado. Uno de los capítulos más intrigantes del estudio abordaba la relación entre memoria espiritual y evolución. El texto sugería que el alma no olvida nada de lo que vive, aunque el cuerpo físico limite el recuerdo consciente.
Cada acto, cada palabra e incluso cada pensamiento quedaría registrado en una especie de tejido inmaterial que moldea el viaje posterior. Esto no significa castigo automático, sino una oportunidad de aprendizaje constante. Esta visión, sin embargo, conllevaba una sutil advertencia. Si el alma acumula más memorias de indiferencia y desidia que de compasión y cuidado, su paso a otros planos se vuelve más lento y doloroso. Esta perspectiva transformaba la vida en un enorme campo de responsabilidad, donde no existe un solo gesto sin consecuencia. Muchos estudiosos creen que fue precisamente este tono directo lo que hizo que el material se mantuviera en secreto, pues exigía que las personas encararan un peso que pocos estaban listos para aceptar. Otra parte del estudio hablaba sobre cómo la humanidad se relaciona con la idea de fin. Según el texto, la obsesión con el término de la vida física oscurece la percepción de continuidad del alma. Cuando se cree que todo acaba con la muerte, surgen patrones de comportamiento más egoístas, pues el horizonte parece demasiado estrecho para elecciones altruistas. En cambio, la comprensión de que el alma sigue adelante, atravesando estados y aprendizajes, amplía la visión y transforma actitudes. Pero el estudio señalaba que incluso esta percepción podría ser distorsionada. Muchos que creen en la vida después de la muerte terminan transfiriendo a ese más allá una espera pasiva, como si todo se fuera a resolver por sí solo. El documento reforzaba que ni el escepticismo absoluto ni la fe conformista conducen a un futuro mejor para el alma. Lo que hace la diferencia es la conciencia activa, la decisión de crecer y de ayudar al conjunto a crecer también. Había un fragmento especialmente impactante que describía lo que llamaba ciclos de estancamiento. Según el manuscrito, la humanidad ya ha pasado por períodos en los que los avances espirituales fueron interrumpidos por largos intervalos de indiferencia. En esos momentos, el alma colectiva parecía estacionarse, como si el mundo girara, pero el progreso interior no acompañara. El estudio alertaba que estamos siempre a un paso de repetir esos ciclos si no estamos atentos. También decía que el estancamiento no es un estado neutro. Genera una acumulación de tensiones que, en algún momento, explota en crisis. Esto significa que lo que vemos hoy, desigualdad, conflictos, angustias generalizadas, puede ser el resultado de siglos de descuido en la construcción de valores más sólidos. El mensaje era duro, pero claro. El alma, individual y colectiva, necesita movimiento constante, de elecciones conscientes que la mantengan creciendo. En otro punto, el estudio exploraba la idea de que la evolución espiritual es menos sobre alcanzar un lugar final y más sobre ajustar el modo en que vivimos. Decía que el alma no busca un cielo distante, sino un estado de armonía con lo que es eterno. Esta idea suena simple, pero exige una revolución de perspectiva. En vez de esperar recompensas futuras, somos invitados a actuar aquí y ahora, a hacer de la vida presente un reflejo de lo que deseamos encontrar después de la muerte. Este enfoque rompe con la idea de que existe un premio o castigo aislado, mostrando que todo forma parte de un mismo flujo. Es un mensaje que parece hecho a la medida para el mundo actual, donde muchas veces buscamos soluciones mágicas para cuestiones que dependen de cambios reales en el comportamiento, en la empatía y en el modo en que nos relacionamos unos con otros. Uno de los fragmentos más comentados del manuscrito, incluso por su audacia, abordaba el papel de las emociones humanas en el destino del alma. El texto afirmaba que sentimientos como la ira, la envidia y el miedo crean densidades, capas que necesitan ser disueltas después de la muerte. En cambio, emociones como la gratitud y la solidaridad funcionan como puentes, facilitando la transición y la evolución. Esta visión no era un sermón moral, sino una explicación casi práctica de cómo la energía emocional moldea la experiencia espiritual. No había un tono de juicio, sino de orientación. Lo que sentimos y cultivamos aquí define mucho de lo que vivimos allí. Esta reflexión es poderosa porque nos pone a cada uno de nosotros ante una elección diaria. No se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que sentimos al hacerlo.
Y eso, de alguna forma, le da al alma la oportunidad de decidir en cada momento el tipo de camino que desea recorrer. En esta parte del estudio surgía un tema que parecía casi una súplica: que la humanidad aprenda a lidiar con lo desconocido sin miedo. El texto decía que el miedo es la barrera más resistente entre el alma y su potencial. Miedo a lo que vendrá, miedo a lo que no se puede ver, miedo incluso a perder la propia identidad. Esta emoción, tan común y a menudo alimentada por la cultura, impide la expansión espiritual. El manuscrito sugería que, mientras no superemos esta prisión invisible, permaneceremos atrapados en repeticiones e ilusiones. No se trata de eliminar el miedo, sino de enfrentarlo, comprenderlo y transformarlo en impulso de crecimiento. Este mensaje, escrito hace tanto tiempo, parece hablarnos directamente a nosotros, que vivimos rodeados de incertidumbres. Y quizás ahí resida una de las mayores claves para el futuro del alma y de la humanidad. Entender que lo desconocido no necesita ser un enemigo, sino que puede ser el próximo paso. Entre las páginas más profundas del estudio había un análisis sobre cómo la humanidad lidia con el concepto de verdad. El texto argumentaba que la búsqueda de la verdad fue, a lo largo de la historia, confundida con la búsqueda de certezas cómodas. Para el alma, decía el documento, la verdad no es un dogma fijo, sino un proceso continuo de descubrimiento. Esta diferencia es crucial, porque la ansiedad por certezas lleva a bloqueos. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de preguntar, y cuando dejamos de preguntar, el alma deja de expandirse. Esta observación parecía una crítica sutil a cualquier sistema que se cierra en sí mismo, pero también una invitación a mantener la curiosidad viva, incluso sobre temas que parecen ya resueltos. El mensaje era claro. La verdad que el alma busca no está en respuestas definitivas, sino en la disposición de seguir buscando, ajustando, evolucionando. Otro fragmento trataba de cómo el estudio veía el sufrimiento. En lugar de describirlo como castigo, el texto lo presentaba como un indicador, un reflejo de algo que necesita ser comprendido. Esto no significa que el sufrimiento deba ser romantizado, sino que contiene información importante sobre el alma y sobre la sociedad. Cuando una persona sufre, hay allí un desequilibrio que debe ser observado. Cuando una sociedad entera sufre, existe un patrón que necesita ser transformado. Esta perspectiva desplaza la idea de sufrimiento de una carga inevitable a una alerta que, si se comprende, puede abrir caminos de sanación. El estudio decía que la mayor tragedia no es el sufrimiento en sí, sino el hábito de ignorarlo o reprimirlo, permitiendo que se repita. En lugar de castigo, el sufrimiento puede ser visto como un mapa que señala cambios urgentes tanto en el individuo como en el colectivo. También hay una reflexión significativa sobre cómo los vínculos humanos afectan el destino del alma. El texto decía que ninguna relación es neutra. Cada conexión deja marcas, positivas o negativas, que nos acompañan después de la muerte. Esto no se aplica solo a lazos de afecto, sino también a relaciones de conflicto, de aprendizaje e incluso de indiferencia. La idea central es que el alma lleva consigo la energía de estos vínculos y que necesita lidiar con ello tarde o temprano. Esto cambia la forma en que vemos las interacciones del día a día. Pequeños gestos, palabras dichas o no dichas, todo se acumula en un tejido invisible que formará parte del equipaje espiritual. El estudio no usaba esta imagen para asustar, sino para mostrar el potencial transformador de cada contacto humano. Cada encuentro, por breve que sea, es una oportunidad de dejar una marca que facilite o complique el siguiente paso del alma. Uno de los aspectos más instigantes del estudio era la idea de que la evolución espiritual no sigue un camino lineal. El texto decía que el alma puede avanzar en algunos aspectos y retroceder en otros, y que eso es parte del proceso. Esta noción, aparentemente simple, trae un gran alivio, porque nos permite entender que los tropiezos no significan fracaso definitivo. Al mismo tiempo, trae responsabilidad. Si el alma puede avanzar y retroceder,
Cada decisión importa, cada momento importa. Esto derriba la noción de que basta con esperar a que pase el tiempo para que el espíritu madure. El estudio insistía en que la evolución depende del esfuerzo, de las elecciones, de la conciencia, y que el progreso colectivo solo sucederá si más personas aceptan ese esfuerzo. Este enfoque es desafiante porque quita la zona de confort, pero también liberador porque nos da las herramientas para cambiar nuestra propia trayectoria. Otro punto discutido era cómo el estudio veía los símbolos y rituales creados por la humanidad. Reconocía su valor, pero advertía que cuando un símbolo sustituye la experiencia, el alma se estanca. Por ejemplo, los rituales pueden ser puertas a la conexión espiritual, pero si se vuelven gestos vacíos, pierden su función. Esta crítica no desmerecía la tradición, sino que pedía autenticidad. El documento sugería que el alma necesita experiencias vivas, no solo repeticiones automáticas. Esta reflexión es muy actual, pues vivimos en un mundo donde muchos actos se hacen en piloto automático. El estudio llamaba la atención sobre la necesidad de resignificar, de dar sentido a cada gesto. El mensaje era directo. El alma evoluciona cuando encuentra verdad en lo que hace, y eso solo sucede cuando vivimos los símbolos, no solo los seguimos. Y quizás el fragmento más desafiante de este bloque era el que abordaba la idea de legado espiritual global. El texto hablaba de que la humanidad en su conjunto deja un rastro que impacta no solo la Tierra, sino la propia estructura de los planos sutiles. Esta visión amplía la noción de responsabilidad a una escala casi inimaginable. Si somos capaces de crear belleza, justicia y conocimiento, ese rastro se expande. Pero si insistimos en la violencia y el desinterés, esto también resuena. Esta idea puede sonar abstracta, pero es profundamente práctica. Nos recuerda que el mundo que dejamos no termina aquí, sino que atraviesa planos y alcanza el alma de formas que no siempre comprendemos. Y por eso, cada elección cuenta, porque no estamos solo escribiendo nuestra historia. Estamos escribiendo la historia de todos los que vendrán después de nosotros. En el último conjunto de páginas, el estudio parecía adquirir un tono casi de conclusión, como si uniera los fragmentos anteriores para dejar un mensaje claro. Decía que el alma y la humanidad están en un diálogo constante, un intercambio invisible que nunca cesa. Lo que la humanidad construye en términos de valores, cultura y ética crea un ambiente donde el alma se fortalece o se debilita. Y lo que el alma acumula en términos de aprendizaje o estancamiento influye en la forma en que ese mundo evoluciona. Esta relación es tan estrecha que, según el texto, no existe futuro para el alma aislado del futuro de la humanidad. El manuscrito no dejaba espacio para la neutralidad. Todo lo que hacemos como sociedad moldea lo que somos en el plano espiritual, y todo lo que somos espiritualmente moldea lo que seremos como sociedad. Era una invitación directa a reflexionar sobre el impacto real de cada elección, no solo como individuos, sino como una especie entera. Un fragmento final reflexionaba sobre la idea de esperanza, pero de una forma muy diferente a la que se ve en discursos comunes. El estudio decía que esperanza no es esperar que algo suceda, sino actuar en base a aquello que deseamos ver. Esta definición convertía la esperanza en un acto activo, un movimiento. Esperanza era plantar, no solo desear. Esta perspectiva transformaba la manera en que el alma encara el futuro, no como una promesa vaga, sino como algo que se construye día tras día. El texto decía que esperar sin actuar es solo postergación, pero que actuar con esperanza es lo que genera cambios. Este mensaje tenía un poder especial porque sacaba la evolución espiritual del campo de la abstracción y la colocaba en lo cotidiano. Esperanza no era solo una palabra bonita, sino una invitación a hacer, a transformar, a mejorar lo que está al alcance de cada uno. También había una reflexión sobre el silencio. El estudio decía que el silencio verdadero no es ausencia de sonido, sino ausencia de ruido interno. Según el manuscrito, la humanidad aprendió a hablar, a debatir y a cuestionar,
pero olvidó silenciar para escuchar. El silencio, decía el texto, no es huida, es espacio. Es en él donde el alma encuentra las respuestas que no pueden ser dadas con palabras. Esta idea puede parecer simple, pero tiene una profundidad casi revolucionaria. En un mundo saturado de estímulos, aprender a silenciar puede ser la clave para un futuro diferente. El estudio parecía sugerir que la humanidad solo dará el siguiente paso cuando aprenda a crear momentos de silencio real, donde el alma pueda escucharse, y así guiar con más claridad los pasos de toda la especie. Otro fragmento abordaba la idea del desapego, no como renuncia forzada, sino como liberación consciente. El manuscrito decía que el alma carga menos peso cuando aprende a soltar lo que ya no sirve, ya sea resentimiento, miedo o incluso antiguas creencias que ya cumplieron su función. Esta visión no pedía un desapego frío, sino un desapego que entiende el valor de lo vivido, agradece y sigue adelante. Según el estudio, la humanidad tiene dificultad con este concepto porque confunde desapego con pérdida. Pero para el alma, desapegar es abrir espacio, es crear condiciones para recibir algo nuevo. Esta reflexión, proveniente de un material tan antiguo, es quizás una de las más actuales. Vivimos rodeados de excesos y eso ahoga el alma. Aprender a desapegar puede ser el puente entre lo que somos hoy y lo que podemos ser mañana. En los párrafos finales, el estudio reforzaba la idea de que nada de lo escrito tenía el objetivo de dictar un destino fijo. No había un fin predeterminado, solo caminos que se abrían y se cerraban de acuerdo con las elecciones. Esta ausencia de destino inmutable puede asustar, porque nos coloca ante una gran responsabilidad, pero también trae un alivio. Siempre es posible cambiar. El texto decía que, si la humanidad decide conscientemente, el alma encontrará nuevas formas de crecer. Si insistimos en ignorar, seguiremos atrapados en los mismos ciclos. Esta conclusión no era una advertencia de tragedia, ni una promesa de paraíso, sino un recordatorio de que el futuro está abierto, y que cada uno de nosotros, con cada pequeño acto, está escribiendo la historia que el alma y la humanidad vivirán juntas. Y por último, el manuscrito dejaba una invitación silenciosa pero poderosa, la de seguir preguntando. Preguntar sobre el alma, sobre la vida, sobre lo que podemos cambiar. Preguntar y no solo aceptar. Quizás sea esa la mayor herencia del estudio que Kardec nunca publicó, la capacidad de hacer a la humanidad pensar más allá de las respuestas prefabricadas. Este video es un reflejo de esa invitación. Si usted llegó hasta aquí, es porque quiere más que frases hechas, quiere una reflexión verdadera. Entonces, que este mensaje lo inspire a seguir buscando, a actuar con esperanza y a ser parte de una humanidad que elige evolucionar. Suscríbase, comparta este contenido y lleve esta conversación a otros, porque es así, juntos, que podemos escribir un futuro mejor para el alma y para todos nosotros.